Buenos días, soy como Marty McFly, he viajado en el tiempo porque yo estoy en 2019 y vosotros estáis en 2020. ¿Por qué pasa esto? Pues porque hemos grabado el vídeo en 2019, obviamente. ¿Qué pasaba en 2019? Que se cumplía medio siglo de vida, 50 años, de uno de los mayores mitos de la historia de la automoción japonesa, que no es otro que el Nissan Z o el Fairlady Z o el Datsun Z, como le queráis llamar. Lo que hemos hecho con ayuda del Club Z de Cataluña, que nos ha dejado un montón de coches clásicos, que nos ha ido dando contactos para poderlos grabarlos, y con la ayuda también de Nissan España, que ha sufragado parte de los gastos de este vídeo, es juntar todas las generaciones de los Z, desde la primera hasta la última, para contaros la historia de este deportivo japonés, que lo que hizo fue poner en manos de la gente de salario medio un deportivo con el que disfrutar los fines de semana. Así que nos vais a acompañar a lo largo del día de hoy con el vídeo de hoy y de los próximos 3 días, que iremos descomponiendo esta historia de este mito, pasando por cada una de las generaciones, probando los coches, hablando con sus dueños y contando un montón de detalles que nos van a llevar hasta la última generación, antes de que en el último vídeo os hablemos del futuro del Z, que vendrá más pronto que tarde. Así que acompañadnos. Y como toda historia, pues tiene su principio, y el principio de los Zetas viene mucho más allá del propio uso del nombre Z, viene del uso del nombre Fairlady. En el momento después de la Segunda Guerra Mundial, Nissan empezó a pensar en fabricar deportivos, descapotables, que ya os contamos cuando estuvimos en el Museo Zama, donde estaba toda la historia de Nissan congregada. La idea que cogieron fue la de los Roadster británicos, el tema de un motor longitudinal, tracción trasera, un coche compacto, barato en cierto modo, y empezar a moverlo por todo el planeta para que ayudara a empujar un poco la imagen de marca de la compañía. El nombre de Fairlady salió porque el presidente de Nissan viajó a Estados Unidos y vio el musical de My Fair Lady y decidió que era un buen nombre comercial. Luego se desestimó, gracias a Dios, cuando se sacó el Z para el resto de mercados de exportación, aunque se ha seguido utilizando y se sigue utilizando en Japón. El tema es que a lo largo de la década de los 60 se vendieron alrededor de 40.000 unidades de estos Roadster, de estos Fairlady, con motores que empezaron prácticamente en el 1,1 litros y llegaron a los 2 litros de cilindrada, con suspensiones cada vez más elaboradas, con motores cada vez más potentes, hasta que llegó un momento en el que Yutaka Katayama y otros directivos de la compañía, Yutaka Katayama era el responsable del mercado estadounidense, empezaron a comentar que en los Fairlady no entraban los americanos medios y necesitaban un coche más grande, y luego el tema del Roadster, el tema de que fuera descapotable, también representaba un problema. ¿Por qué? Pues porque la gente al final, cuando pasaba mucho calor, cuando había mucho sol, acababa poniendo el techo para no sufrir una insolación, y luego cuando llovía, cuando hacía mal clima, el techo no terminaba de cerrar y había infiltraciones de agua y otro tipo de problemas. Y así se puso en marcha la maquinaria, la idea de crear un deportivo cerrado, de un coupé. El primer proyecto para crear una variante cerrada del Fairlady daría por resultado el Nissan Silvia Coupé original. Se presentó en el Salón de Tokio de 1964 y se comercializó con escaso éxito después. Su tamaño interior era contenido y su elevado coste de manufactura además se sumaba para que Nissan decidiera no exportarlo a Estados Unidos en masa. Tras ese proyecto tentativo se estudiaba una segunda propuesta de un coupé algo más grande y también algo más complejo. Se tiraba el diseñador alemán Albrecht Wertz, que trabajaba en Nissan desde 1963 como consultor externo. Wertz creaba un coupé con reminiscencias de Jaguar tipo E, con faros escamoteables, toques también de Ferrari 275 GTB. Internamente se conocía como A550X. Este prototipo además se convertía en una realidad física, fabricado por Yamaha, que como en el Silvia original se dedicaba a fabricar los primeros muletos y ponía el propulsor de doble árbol de levas y una carrocería de fibra de vidrio para la versión de producción. Nissan estudiaba el proyecto y lo desestimaba por excesivamente costoso, complejo y potencialmente poco fiable. Wertz terminaba así su colaboración con Nissan y Yamaha decidía no tirar el proyecto al retrete, presentando la idea de crear este deportivo a Toyota. Toyota recibía la propuesta con brazos abiertos y tras repasar el diseño del vehículo con un diseñador de su casa, Satoru Nozaki, el 2000 GT nacía con un bloque de 6 cilindros derivado del Crown pero con culata de Yamaha y producido por la casa de los diapasones. El coche era carísimo, con un precio por encima de 2,4 millones de yenes de la época, el equivalente a unos 100.000 euros actuales, con inflación incluida. Pero tenéis que pensar que era un coche japonés y por entonces la gente no estaba dispuesta a pagar ese dinero por un coche nipón. Aunque se venderían pocos, menos de 400, el coche suponía un impulso enorme a la imagen de marca de Toyota, y eso hacía que su archirrival, Nissan, se diera cuenta de que tenía que crear un deportivo cerrado para poder tener el mismo golpe en la mesa que había tenido Toyota. Así las cosas, se retomaba el proyecto del nuevo deportivo, pero con una clara diferencia con Toyota. Tenía que ser un coche de masas, tenía que ser un coche más económico.
El futuro Z arrancaba así con una fase conceptual de diseño con propuestas que basculaban desde el diseño original del despedido Goertz, pasando por propuestas con inspiración de la 680X, un coupé de la competición de la firma, con detalles también tomados del Prince R380. De 1965 al 1967, Nissan trabajaba en diversos diseños con dos personas como principales arquitectos, Yoshihiko Matsuo y Akio Yoshida. Se pasaría por varias fases con diseños sobrecargados de detalles que poco a poco irían puliéndose hasta llegar al formato final. Tenéis que pensar que aunque ahora estamos acostumbrados a las formas del Z con su capó largo, la cabina retrasada y todo lo demás, en 1969, cuando salió este coche, prácticamente nadie se esperaba que un fabricante japonés fuera a poner en el mercado un coche de este perfil. Cierto es que habíamos visto el Toyota 2000 GT, que os acabo de comentar hace 10 segundos, pero era un coche mucho más de edición limitada y esto al final era un coche dirigido a las masas, así que ahí estaba la clara diferencia. Empezando hablando de la estética, quiero hablaros primero de los faros encastrados, que no tenían cucharilla, que no tenían plafón de metacrilato colocado encima, estaban inspirados básicamente en su forma en el diseño que habíamos visto en el Fairlady descapotable. Pasaba algo similar con la Calandra, aunque también tenía algo de Aston Martin, voy a decir. Y luego, si nos íbamos hacia la parte trasera, teníamos el alargadísimo capó. La cabina veis que está súper lejos y que tenemos una gran plancha entre la rueda y la puerta. Teníamos en el capó toda esta joroba, que lo que nos denotaba era el potente motor de 6 cilindros que teníamos aquí colocado justo detrás de las ruedas delanteras. Seguíamos esta bonita línea de estilo que marca el hombro de la carrocería hasta llegar a la conformación de la cadera trasera, que nos denota potencia, que nos denota que es un tracción trasera. No teníamos súper aletas, súper marcadas, en aquella época no se llevaban, aunque luego se le empezaron a montar aletines por parte de muchos propietarios. Teníamos la gráfica del corte de la ventana subiendo aquí hacia un vértice superior, un bonito pilar C, un decorativo logo Z aquí para que sepamos que estamos ante un Z, y luego teníamos la típica caída fastback de la trasera con un portón posterior. Si nos vamos hacia atrás voy a esperar a Diego a que me recoja y me pille. El práctico portón para dar acceso a un maletero muy voluminoso, era un coche muy bien pensado para hacer conducción de GT, para irte de vacaciones, porque no tenías problema en meter las maletas, y una cola truncada, una cola cortada, aerodinámicamente beneficiosa, unos pilotos posteriores trabajados y una discreta salida de escape lateral. Con todo, era un coche que se veía poco asiático en el sentido de que no era un coche básico, económico y funcional, sino que tenía su propia personalidad, su propio estilo y tenía también claras connotaciones deportivas, que mucha gente cuando hizo la prueba inicial de este coche en Reino Unido lo comparaba, pues, por ejemplo, con el Aston Martin DB6 o le decían que era el Jaguar Type E para los pobres, pero realmente tenía su propio ADN estético, no era una copia ni un clon de los coches deportivos europeos, aunque tomara alguna idea de ellos. Por dentro inmediatamente te das cuenta de que el coche había crecido una barbaridad respecto a los Fairlady Roadster tradicionales, y es que aquí un americano adulto cabía perfectamente. Es cierto es que luego los japoneses fueron creciendo y el tema este del percentil japonés versus el tema del percentil americano dejó de ser un problema tan llamativo, pero aquí se había incrementado todo el coche en todas las cotas. Tenemos mucho espacio para las piernas, vamos tumbados abajo, hay mucho espacio también transversal, unas buenas butacas deportivas, aunque no agarran demasiado en los laterales. Tenemos un volante deportivo de 3 radios, una disposición de cuadro de relojes que nos recuerda claramente al que se está utilizando ahora mismo, con 3 relojes adicionales en la parte central, un bonito cuadro de instrumentos aquí. Tenemos los pedales bastante bien centrados, no tenemos un paso de rueda que se meta mucho en la cabina porque tenemos las ruedas muy adelante, muy lejos. De hecho vemos el paragolpes delantero, ni lo alcanzamos a ver, vemos la joroba y vemos que se pierde el capó hacia adelante y que el coche nos está invitando a sentarnos prácticamente en las ruedas traseras. Tenemos los simpatiquísimos retrovisores montados en las aletas, que hay que acostumbrarse. Los japoneses los utilizaban ahí porque en teoría evitaban el problema del punto muerto, aunque realmente hay que acostumbrarse a utilizarlos. Y bueno, por lo demás, se comentaba en la época que los materiales, los acabados, el tacto del plástico del salpicadero no estaba a la altura de un coche británico. Tampoco lo estaban la consola central o los materiales empleados en ciertas partes del enmoquetado. De hecho, con el paso del tiempo lo que hemos visto es que estos Z sufren bastante si los dejas aparcados al sol. Los británicos, que los comparaban con coches ingleses que tenían mucha más madera, mucha más profusión de cuero y tal, lo que se estaban dejando eran 2 aspectos fundamentales. Por un lado, que los coches británicos luego con el paso del tiempo envejecían mucho peor que estos, y por otro lado que este coche tenía un precio de entrada mucho más económico en el mercado estadounidense y también en el europeo
que esos rivales que os estoy comentando, pues los Alfa Romeos, los MGs, los Triumph. Debajo del capó teníamos dos motores de 6 cilindros que se lanzaron junto con el coche, dos opciones. Por un lado, para Japón teníamos un motor de 2 litros, para el resto del mercado, para mercados de exportación, empezó todo con un motor de 2,4 litros. Básicamente, lo que se hizo fue coger el bloque de 4 cilindros de 1,6 litros del Bluebird, del Datsun 510, y lo que se hizo fue añadirle 2 cilindros más. Curiosamente, el motor de 4 cilindros del Bluebird era un diseño licenciado y con 2 cilindros menos del motor de Mercedes-Benz M180, cosa curiosa, un motor que si le dais vueltas y empezáis a rebuscar veréis que es un derivado que acabó montándose en el Pagoda. Así que lo que hizo Nissan fue recoger ese formato de cámara de combustión, de cilindro, de todo el resto de diseño del tren de válvulas y todo lo demás, repensarlo y rediseñarlo y volver a crear un 6 cilindros que tenía mucho que ver en formato, cotas e idea general con el motor de Mercedes-Benz, que me parece una curiosidad muy digna de ser contada. Básicamente era un bloque de hierro con culata de aleación de aluminio, un único árbol de levas, accionamiento de las válvulas mediante balancines para poderlo trabajar, 2 válvulas por cilindro y una alimentación a base de 2 carburadores dobles, tanto para la versión de 2 litros japonesa como para la versión de 2,4 litros estadounidense. El 2 litros japonés daba 130 caballos, 150 caballos daba esta versión, la 2,4 litros. Curiosamente para Japón y luego también en cantidades ínfimas se vendió en Estados Unidos, se creó también una versión de 6 cilindros con 2 litros de cilindrada con el motor S20. ¿Qué era el motor S20? Pues básicamente el motor que se había montado en los GTRs, en los Skyline GTRs. Ese motor llevaba doble árbol de levas, 24 válvulas, 4 válvulas por cilindro. Era un motor que entregaba 160 caballos y contaba con 3 carburadores dobles. Era una versión mucho más deportiva, mucho más enfocada hacia la competición, pero también muchísimo más cara y por eso también es un coche más raro de ver. Anclado sólidamente justo en la parte trasera del motor tenemos una caja de cambios que en los mercados de exportación, especialmente en Europa, era de 5 velocidades. Se ofrecía también una de 4 relaciones, la de 4 relaciones para Estados Unidos se cogía directamente del Bluebird, la de 5 velocidades era tomada del Fairlady de 2000 centímetros cúbicos, o sea el Roadster que se había vendido hasta ese momento. De la caja de 5 relaciones pasábamos a un puente trasero que va con un subchasis que soporta el diferencial, que es un diferencial abierto tradicional, y tenemos ahí ya suspendidos sobre ese propio subchasis los trapecios inferiores de la suspensión trasera. Y ahora os voy a hablar de chasis también. Para crear la plataforma del coche lo que hicieron los ingenieros de Nissan fue intentar economizar gastos, de manera que el tren delantero se cogió directamente del Laurel, que se había lanzado en 1968. Esto implicaba utilizar columnas MacPherson para la suspensión delantera y aquí lo que sí que se creó fue un sistema de dirección propio, era un sistema de dirección de cremallera, que en aquel momento no era algo tan típico, buscando más precisión para una conducción deportiva. Llevábamos frenos de disco en el tren delantero tomados directamente del Fairlady 2000, llevábamos tambores en el tren posterior. Para utilizar y generar esa geometría de la columna MacPherson, además se utilizaba a la estabilizadora delantera que se cogía por delante a las manguetas como parte del elemento estructural de esta suspensión que llevamos en este tren. Toda la plataforma del chasis también compartía muchos elementos y mucho formato con el propio Laurel, y si llegábamos al tren trasero, aquí sí que teníamos una solución propiamente creada específicamente para los Zetas, y es que lo que se hizo fue crear un sistema MacPherson para el tren trasero, lo que se conoce también como Chapman Strat por Colin Chapman, el fundador de Lotus, y lo que se hace al final es colocar un trapecio como en el tren delantero, como os he dicho, basculado sobre el propio soporte del diferencial trasero, y luego unos pequeños tirantes que lo que controlan es la convergencia de las ruedas traseras, dejando también más juego a los reglajes y sobre todo guiando mucho mejor el tren posterior que si lleváramos un eje rígido trasero, que era lo tradicional en aquel momento en muchos de sus competidores. El coche se presentaba con una semana de diferencia, primero en Japón, 18 de octubre, y el 22 de octubre en Estados Unidos. El precio inicialmente no estaba definido al 100%, Katayama quería que el coche fuera especialmente económico, más barato que ninguno de sus rivales, alineado con el precio de modelos de los que derivaba, como el Datsun 510. En Nissan no lo tenían nada claro y las primeras informaciones del coche se daban sin tarifa de precios. Aunque el interés de la gente se empezaba a elevar, se empezaba a hablar directamente de un precio más alto de lo que Katayama quería, pero por debajo de la competencia, así que se acababa fijando una tarifa que lo dejaba en $3.500 en Estados Unidos, por debajo del $500,000 de yenes en Japón. En su país natal era un chollo y estaba prácticamente solo en el mercado. En Estados Unidos costaba lo mismo que un Mustang Fastback de los buenos. Como Nissan había pensado en un precio mucho más bajo y una demanda también mucho más baja en Estados Unidos,
de pronto los números salían mucho mejor de lo esperado y el Z se convertía en la gallina de los huevos de oro que durante prácticamente una década serviría para nutrir económicamente a la compañía, casi de manera inesperada. Lo que ocurrió después del éxito del primer 240Z es que Nissan empezó a pensar cómo podía seguir escalando comercialmente con este coche, y lo que hizo fue empezar a sacar versiones todavía más potentes con motores más grandes. Así que lo que hizo fue coger el L24 y crear el L26. El L26 era un motor más grande, con 2,6 litros, que llevaba la potencia desde los 150 que habíamos tenido en el 240 a 170 en esta versión. Mantenía básicamente prácticamente todo el concepto técnico original, incluyendo los dos carburadores dobles y todo lo demás, y daba antesala, porque este coche se vendió un par de añitos antes de que saliera el 280Z, que fue la traca final. El 280Z ya era un 2,8 litros que mantenía la misma potencia, pero como en Estados Unidos se habían puesto bastante finos con el tema del reciclado de los gases y todo lo demás, ya pasaba de la carburación e integraba un sistema de inyección electrónica. Se quedaba en la misma potencia, como os digo, pero era mucho más fino en respuesta al acelerador, y también era un coche que gastaba menos combustible. Ciertamente también perdía algo de personalidad respecto a este aroma que tienen los tradicionales coches con carburación, pero bueno, todo en pro de la evolución de la técnica. Bueno, pues aquí me tenéis a los mandos del 260Z, que fuera de Johan Cruyff, nada menos. Luego nos va a contar Manu la historia. Yo mientras tanto os voy a contar cómo es conducir este coche después de tantos Zetas que he conducido y he tenido en mi vida, básicamente. Y es retrotraerse medio siglo de vida hacia atrás, pero inmediatamente te das cuenta de que en su momento lo que decían los probadores, que era que la dirección era muy directa y muy precisa, sigue siendo válido a día de hoy. Y es que cuando se trabaja con una cremallera, siempre tenemos un tren delantero que inscribe mejor las trazadas, casi no tenemos punto muerto central, ni es un coche que busque mucho seguir los baches de la carretera. La suspensión es cómoda, no me parece un coche duro para los estándares actuales. Sí que es cierto que en aquel momento los coches deportivos incluso no eran coches con el mismo enfoque que tenemos hoy en día, eran más subs de algún modo, porque las carreteras también estaban un poco peor de asfalto y tenían que tener más recorrido de suspensión. Por lo que me parece un coche bastante GT, cómodo, se inclina un poquito en las curvas, cierto es, pero bueno, mola en ese sentido. Lo que no me mola nada, y me lo ha indicado antes su propietario antes de que cogiera el coche, es ten cuidado con los frenos, que frena poco. Y efectivamente, aunque lleva unas enormes pinzas de freno delantero mordiendo discos, y es un coche de 1100 kilos, que tampoco es un coche pesado para la época actual, lo cierto es que no sé si por los frenos, no sé si por la bomba, no sé si porque estamos acostumbrados a 50 años de evolución en frenos Brembo, pues le faltan frenos. El motor gira redondísimo, es una auténtica delicia, tiene un sonido precioso a 6 cilindros en línea. En un mundo donde cada vez vemos más motores turboalimentados, es un placer auténtico escuchar este motor, que además sube con ganas de vueltas. Esta unidad, además, que tiene triple carburación doble, que está un poquito más apretado de lo tradicional, pues todavía agradece más ese empuje del gas. Da confianza para ir medianamente rápido. Ya os digo que la única pega es el tema de los frenos. Visibilidad cojonuda en todas las direcciones. Vas muy pegado a la puerta, dejas mucho espacio aquí al lado derecho, tienes mucho espacio aquí en la zona del túnel central y estás un poco pegado a la puerta. No voy a decir como un Land Rover Defender, pero algo parecido. No, corre la hostia este cacharro. Algo más de 170 caballos yo creo que el coche de Manu tiene. Lo que está claro es que en un momento del mundo del automóvil, en los años 60, cuando los coches japos eran reconocidos por su precio bajo, porque eran un poco como una copia de los coches americanos y europeos, donde la gente no percibía las cualidades de valor añadido de un coche japonés, no se le veía como tecnológico deportivo, la irrupción en el mercado de un aparato de estos, con este sonido, esta entrega de potencia, que te valía para ir a la compra a la universidad, o directamente te valía para irte de viaje el fin de semana con confort, me parece que tuvo que suponer un cambio de paradigma brutal. Y la realidad la tenemos hoy en día, que la gente ya no mira las marcas japonesas con ese
con ese bis, con ese cariz de marca barata, sino de marca tecnológica. Y todo pudo empezar claramente aquí. Como clásico, además, es un clásico de esos que, como hay un montón de recambio en Estados Unidos, es un coche que te podrías comprar y mantener y utilizar sin que te dé tantos quebraderos de cabeza como te pueda dar, pues yo que sé, un coche italiano, un británico de la época, que puede que tenga más aura y historial detrás. Pero bueno, tampoco es que vaya corto este coche especialmente de historial. Tiene victorias en el Mundial de Rallys, 2 Rallys Safaris, el del 71 y el del 73, nada más y nada menos. Tampoco sé si me pondría a hacer drifting con él, ¿eh? Y después de darnos el paseo con el coche de Manu, pues lo que hicimos fue invitarle a montarse en el coche, que nos diera él un paseo y nos contase un poco sus experiencias y sus razones para haberse comprado este aparato. Bueno, Manu, cuéntame, ¿por qué un Z, lo primero? ¿Por qué os habéis comprado 2 encima, la familia? Bueno, No. Empezamos en 2013, que íbamos buscando un clásico, y lo que buscábamos era algo que, bueno, que tuviera un poco de historia, un poco de leyenda, y ya hacía años que habíamos visto algún Z correr. Entonces, en cuanto vimos la oportunidad, que en este caso era el 240Z rojo, que estaba en Holanda, decidimos volar hacia allí y bueno, fue un poco amor a primera vista. De hecho, llegamos allí, no pudimos probar el coche porque tenía el embrague roto y aún así nos lo trajimos de vuelta. Y así empezamos las andaduras. Este ya tiene una historia un poco Más larguita. más larga, ¿no? Sí. Este en concreto es un 260 que hace 20 años con mi padre en Campadro lo vimos correr y de hecho tengo fotografías de él y todo, y fue el primer coche que me enamoró de la línea Z. Y entonces cuando en 2017 le dijeron a mi padre, oye, que hay un 260Z a la venta, no sé qué, no me lo pensé 2 veces y me fui allí a probarlo. Era un coche que estaba de chapa fatal, pero bueno, lo vi, lo probé y no me pude ir sin él también. O sea, que fue el segundo el que llegó, aunque era el primero que habíais visto. Exacto, fue el primer amor y el segundo en llegar. Y al final acabó llegando a casa. Este coche fue de... Johan Cruyff. Nada, más y nada. ¿Te paga más por eso? Yo diría que no, porque siendo un futbolista tampoco tiene mucho renombre en el mundo del motor, pero bueno, es una historia más. Es una historia más para sumarle al coche, ¿no? Sí, sí. Si te quieres mirar uno de estos, ¿qué hay que revisar? ¿Qué suele fallar? Son coches muy duros. De motor, si la caja va bien, todo va bien, no tendrás problemas durante muchos kilómetros. El problema es, como todos los coches de la época, son los óxidos, que es algo que en la época no se tenía tan presente, pero nos hacían para durar, y es lo primero que hay que mirar, los óxidos. Lo bueno es que, como fue un coche de mucho éxito en Estados Unidos, tiene recambios para casi todo, y un buen chapista te lo puede arreglar todo. ¿Son caros de la chapa, el recambio y todo esto? ¿Es aceptable? Sí, depende un poco. O sea, lo bueno de este coche es que, como ha sido un coche muy vendido durante muchos años, no tenía un valor de un 911 o algo por el estilo. Se han mantenido, pues bueno, de aquella manera. Algunos lo han mantenido muy bien, otros muy mal. Los que se han mantenido muy mal se venden baratos a cambio del trabajo de chapa y de todo el trabajo que tengas que hacerle. Si te pregunto un precio para pagar por un 240 o un 260, ¿me sabes decir? ¿Desde cuándo es muy complicado? Bueno, se empezarán, pues supongo, en los 10.000, y ya uno en muy buen estado o restaurado, pues unos 40, 50.000. Ya es dinero. Ya es dinero, ya. Todo el rollo del Club Z, que al final, claro, os habéis metido, hace 20 años viste el coche, te gustó, luego tu padre se compra el rojo, luego os compráis este. Nace un poco ahí la idea de juntar a la gente que le gusta este modelo. Sí, de hecho aquí en Europa, como hay tan pocos, al final pues buscas siempre con quién compartir las experiencias, conocer un poco el coche y demás. Y bueno, como Z es una saga, pues nos unimos al Club Z Cataluña, que bueno, empiezan desde los 240Z hasta los 370Z últimos. ¿Cuánta gente hay metida ahí? Bueno, pues seremos unos 100 tranquilamente. Fácil, ¿eh? Es un nivel... Sí, sí, es un número importante, ¿no? Sí, sí. La pasión por la saga. Bueno, ¿y alguna cosa que nos quieras dejar aquí de colofón de los Zetas? Bueno, que es un coche que lo puede disfrutar cualquiera, que es noble, potente, rápido, ágil y lo disfruta siempre. Es un poco como... Z. En su momento fue un deportivo que era para cualquiera, y los deportivos europeos de su época eran un poco más coches complicados, vamos a decir. Sí, eran coches
más duros, o sea, eran coches, este era un coche para disfrutar, o sea, y además si querías competir podías prepararlo, podías hacer lo que quisieras con él. Y como clásica básicamente lo mismo, ¿no? Básicamente, sí, sí. El clásico se le podría recomendar a cualquiera, ¿no? A Para empezar cualquiera. la afición. De hecho es un coche muy bueno para empezar, aunque no sepas conducir bien, él te lleva por todos lados y es muy noble. En mojado también. En mojado es más peligroso, pero también te lleva por todos lados. Pues muchas gracias, Manu, por habernoslo dejado probar y oye, que lo sigas disfrutando. Muchas gracias a vosotros. No te quito mucho la mano, que la liamos. Después de la charla con Manu, ahora lo que voy a hacer es haceros un breve repaso histórico de las actividades deportivas de Nissan con la primera generación del Z. La firma japonesa ya tenía experiencia victoriosa en el Rally Safari con el Bluebird 1600 SSS en 1970, pero con la llegada del nuevo coupé deportivo quiso darle turno a suceder al sedán y al año siguiente. Así la compañía homologó el Z para rallies a finales de los 70, creando un coche con un monocasco sacado del Z432, pero en lugar de utilizar el motor doble árbol de levas del Skyline GTR, decidieron continuar con el 2.4 monoárbol del 240Z normal. El coche arrancó la temporada del 71 con varios scratch en el Rally de Montecarlo para lograr una quinta plaza absoluta, antes de llegar al Rally Safari, donde lograría una victoria con absoluta solvencia. Esa victoria además la repetiría nada más y nada menos que en 1973. Entre tanto, en circuitos el coche veía también bastante acción inicialmente en Japón, con su variante Z432 aquí sí, con el motor S20 del Skyline GTR ofreciendo 250 caballos de manera fiable en las ruedas traseras. Pero más allá de las victorias en Japón, podemos hablar de Occidente también un poco. En Europa, en 1975, el 240Z se convertiría en el primer coche japonés en participar en las 24 horas de Le Mans, concluyendo la carrera en una muy buena 26 posición. Pero fue en Estados Unidos donde el Z y los circuitos lograrían más impacto. Nissan América creó un libro sobre cómo modificar el coche para competición nada más lanzarlo al mercado y se puso en contacto con uno de los mejores equipos que había en el campeonato SCCA para pilotos fundamentalmente amateurs, el BRE. Este equipo era uno de los mejores preparados para competir y lo que hizo fue conseguir nada más y nada menos que 9 victorias consecutivas con el Z. Gracias a estas 9 victorias, la imagen deportiva del coche se vio muy agradecida, al tiempo que todos los pilotos amateurs del campeonato querían comprarse uno para preparárselo y dejarlo como el coche que estaba compitiendo y ganando el campeonato. Y no solo sería un éxito además en el mundo de la competición, conviene recordar que esta primera generación del Z serviría además para crear al Z del demonio, al famosísimo Z de color azul oscuro que protagonizaría el famosísimo manga japonés de los 90 One Gun Midnight del que os hablamos no hace tanto cuando estábamos haciendo nuestro road trip por Tokio y Japón y alrededores. Tras todos estos éxitos, la primera generación del Z logró colocar nada más y nada menos que 456.000 unidades en 7 años de producción entre las 3 variantes disponibles, 240Z, 260Z y 280Z. Al concluir la vida útil del modelo, Nissan lanzó al S130 al mercado. Este modelo llevaba en desarrollo desde 1975. Aunque el coche iba a ser completamente nuevo, se plantearon numerosísimas ideas estéticas que luego llegarían a la producción en futuras generaciones. Finalmente se decidió apostar por una estética que era muy similar al modelo precedente hasta el punto de que hubo quien confundió el coche con un mero restyling o un cambio anual como se conocían en Estados Unidos. Pero en realidad no era así, el coche tenía un monocasco completamente nuevo, más rígido, más grande y también más pesado. Las vías eran más anchas, la suspensión delantera seguía siendo una McPherson, mientras que la trasera abandonaba las columnas Chapman para contar con brazos tirados independientes que eran menos refinados, controlaban peor el movimiento de la rueda, pero eran mejores a la hora de empaquetar el coche. Eso sí, el motor sí que se colocaba más retrasado, lo que mejoraba el reparto de pesos hasta acercarse al 50-50 perfecto. Había además frenos de disco en las 4 ruedas y un sistema de dirección de cremallera más directo. El coche era mucho más aerodinámico, tenía un CX de 0,385, que era un 60% inferior al modelo anterior, y además también mejoraba la estabilidad ante vientos cruzados con una aerodinámica que cuidaba mejor ese aspecto. El coche llegó al mercado con un interior mucho más lujoso y una puesta a punto más de GT, cambiando su nombre a 280ZX en el mercado estadounidense y europeo, conservando el motor de 2,8 litros de 280Z anterior, que aquí daba hasta 145 caballos después de retocar varias veces la compresión.
Para 1981 además se le sumaría en la gama una versión turboalimentada con 180 caballos, que solo daba 0,4 bares de sobrepresión, porque Nissan no quería jugársela con la fiabilidad y no había trabajado mucho la culata de este propulsor para turboalimentarlo. Con un enfoque mucho más confortable, con una suspensión más blanda, mejor aislamiento sonoro, opciones como el techo Targa o equipos de audio con sistema de ecualización, el 280ZX supuso para muchos la pérdida de la esencia deportiva del Z original. En Japón mantendría además la versión de 2 litros, tanto en atmosférica como turbo, del mismo propulsor para beneficiarse de menos impuestos. En cuanto a competición, en el SCCA americano volvían a ganar este mismo 280ZX el campeonato en 1979 con Paul Newman a los mandos, nada menos. El coche también brillaría en campeonatos IMSA para coches con chasis tubular, pero aquí se alejaba bastante del coche que te podías comprar en la concesión. Desgraciadamente, la pérdida de deportividad percibida por parte del público del Z y el desgaste de imagen que tenía el coche al llevar tantos años en el mercado sin un gran cambio estético hizo que la opinión popular es que el Z ya no molaba tanto. A pesar de ello, se vendieron 422.000 unidades en 6 años que estuvo en el mercado el 280ZX y sus variantes. El ritmo era de 70.000 unidades anuales, que no está nada mal, y de hecho está alineado con el Z anterior, pero en Nissan sabían que tenían que renovar la imagen del coche y crear algo completamente distinto y reaccional. Y de ahí vendría el Z31 que vamos a conducir y mostraros mañana. Retrospectivamente, tras más de 50 años, lo que te das cuenta viendo tanto los S30 que os hemos enseñado como los S130 de los que os hemos hablado es que dan ganas de volverse al pasado para vivir en ese momento en el que la gente por coche aspiracional entendía un deportivo económico en vez de dedicarse a mirar subs como pasa ahora mismo. En cualquier caso, esperamos que os haya gustado la historia de las primeras piezas del Z. Nosotros mañana os invitamos a ver la historia de Z31 y de Z32, que fueron tanto el coche de los 80 como el coche de los 90 para Nissan, para seguir manteniendo viva la llama de los Z. Así que nos vemos mañana en la siguiente entrega de esta serie especial.